Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Gallimard acaba de publicar la traducción de La viajera del viento, novela del escritor peruano Alonso Cueto, en la que aborda dolorosos episodios de la guerra de Sendero Luminoso, pero sobre todo el sentimiento de culpa y la imposibilidad de borrar nuestros recuerdos. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria literaria, Alonso Cueto ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar contigo. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1954 y que eres hijo de Carlos Cueto, filósofo, preocupado por la educación, que incluso llegó a ser ministro de Educación en los años 60. ¿Qué supuso para ti ser educado por alguien que fue ministro de Educación? Bueno, mira, es una experiencia igual a la de cualquier otro niño. Yo creo que los padres son educadores por instinto, por vocación, no siguen algunas reglas preconcebidas, siguen un poco las suyas. En realidad, cuando uno es padre, uno va a tientas, va explorando, ¿no? Y no sé hasta qué punto sirven algunos consejos o no. Pero tuve un gran padre. Lo que sé es que tuve un gran padre y lo sé porque lo quise, porque lo quiero, porque lo recuerdo. Se van a cumplir 50 años de su muerte la semana entrante. Yo pensé que había superado su muerte y me doy cuenta, por lo que dicen los críticos, que el tema del padre sigue en toda mi literatura, que sigo buscando a mi padre y que en cierto modo pues es algo que me define, ¿no? Era un hombre extraordinariamente culto, inteligente, fue poeta de joven, fue, digamos, dedicó a la filosofía y a la educación y me dejó una gran biblioteca. Y creo que algo fundamental que es la pasión por los proyectos, por los sueños, por los compromisos, la idea de que el mundo es un caos y un sinsentido y que tenemos que inventarnos proyectos, inventarnos historias, inventarnos una narrativa propia. Y creo que eso es algo que es lo que tal vez yo más valoro de él, ¿no? ¿Tus primeros años los vas a pasar siguiéndolo en sus destinos, imagino? Él vivimos aquí en el barrio de Neuilly. Claramente tengo unos recuerdos muy claros de cuando yo tenía 3 o 4 años. Luego vivimos en Washington 3 años. A mi padre le ofrecieron quedarse a vivir digamos, por una temporada mucho más larga en Estados Unidos. Y cuando yo tenía 7 años, mis padres decidieron volver a Lima. Querían que nosotros fuéramos peruanos, no querían que fuéramos norteamericanos. Creo que tuvieron razón. Ser, digamos, peruano es pertenecer a una tradición de una diversidad, de una antigüedad, de una variedad, ¿no? El Perú es un poco un país que es una confluencia de todas las culturas del mundo, de todas las etnias, de todas las razas, de muchas lenguas. Es un poco digamos, lo que José María Arguedas en su novela llamó todas las sangres. Y bueno, tener una experiencia peruana es tener una experiencia de gentes de todo el mundo. Es vivir en episodios que pertenecen a la Edad Media y también al siglo XXI. Y bueno, creo que eso es además un material extraordinariamente rico para un escritor, ¿no? Porque un escritor vive de la diversidad, de la variedad, del conflicto. Si un escritor viviera en una sociedad armónica, donde todo está resuelto, donde todo está bien, pues tendría una vida aburrida y escribiría novelas aburridas. Perdona, Alonso, vas a estudiar literatura en la Católica y en Lima. Con una biblioteca como la que te legó tu padre, era inevitable no estudiar letras, literatura. Era inevitable en cierto modo, pero tuvo que ver porque cuando mi padre muere, yo tenía 14 años. Cuando uno tiene 14 años y pierde a su padre, pierde un poco a un mediador con el mundo. Los padres son, a esa edad por lo menos, los que nos explican, nos ordenan, nos contestan a las preguntas sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces perder a ese mediador con el mundo fue algo muy, muy duro, muy fuerte. Y eso ocurrió en noviembre del 68. Yo recuerdo que durante todo ese verano yo leí mucho la poesía de César Vallejo, que también murió aquí en París. Y lo que yo más recuerdo es que la gente me decía, te doy mi más sentido pésame, te acompaño en el sentimiento, y eso no me servía de nada. En cambio, leer a Vallejo
y entender y percibir y asimilar su idea de la soledad, de la orfandad. Vallejo tiene un poema en el que dice que el mundo es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura. O sea que como que Dios tira los dados tantas veces y que el mundo de tantas veces que Dios ha tirado los dados ya se ha vuelto redondo porque ha rodado la aventura. Entonces toda esa sensación de haber perdido el sentido, ¿no? de la marcha del mundo, creo que me acompañó, me ayudó, me consoló, me hizo sentirme parte de algo a lo que para mí era el mejor antídoto contra la muerte, son las palabras. Entonces yo dije, bueno, esto sí me interesa. Si esto es posible, si yo puedo sentirme acompañado por un poeta que ha muerto hace décadas en un país lejano, un hombre al que nunca he conocido, pero vaya si lo he conocido, bueno, entonces la literatura es algo que sí me interesa. Y creo que esa lectura de la poesía de Vallejo y después de otros poemas y de novelas fue lo que determinó que yo tratara de construir, digamos, una vida alrededor de estas idealizaciones, ¿no? que son las novelas y los poemas. Como periodista, Alonso, has sido editor en medios peruanos y actualmente eres columnista en el diario La República. Sí. El periodismo permite al escritor bajar de su torre de marfil, si tiene una, por supuesto. Bajar de su torre de marfil y permite un ejercicio, ¿no? Que lo mencionó Saramago en su momento, y es que cuando uno puede decir en 99 palabras lo que debería decir en 100, y también en 98 y 97, y permite un ejercicio de síntesis, ¿sí? Y en ese sentido es muy interesante, pero en general el periodismo para mí es una actividad secundaria. Lo trato de hacer, lo sigo haciendo, quizá lo seguiría haciendo, pero es un modo de dar cuenta un poco de la vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de hacer algunas cosas relacionadas con el humor, ¿no? Hace poco he hecho un artículo sobre lo que es vivir en un taxi, el mundo de los taxis, ¿no? Los taxistas son seres que nos acompañan de una manera muy intensa, estamos junto a ellos, convivimos en un espacio cerrado hasta que nunca los volvemos a ver. Y eso es una experiencia que tenemos todos los días. Y bueno, como cualquier experiencia que a la vez es banal y extraordinaria, que son parte de nuestras vidas. Alonso Cueto, y ya en tu primera novela, publicada en 1983, se llamaba La batalla del pasado, ¿te preocupa el pasado ya, no? Mira, yo nunca sé qué es lo que me preocupa. Yo creo que escribir es intentar darse cuenta de qué es lo que te preocupaba y no sabías que te preocupaba. Y hace poco unos muchachos que me han entrevistado me han dicho, tu principal obsesión es el pasado. A ti lo único que interesa es el pasado, ¿no? Lo que es interesante es que uno pueda aprender algo sobre los demás, sobre uno mismo. Y posiblemente es verdad, ¿no? El primer libro efectivamente se llamaba La batalla del pasado. Hay una palabra en quechua que es ñaupa, que significa el pasado y a la vez significa lo que está frente a ti. Es decir, que en el mundo quechua, incluso gramaticalmente, el pasado es lo que tú conoces, lo que tienes delante de ti, mientras que el futuro es lo que está detrás porque no lo conoces, ¿no? Y hay un verbo que es yuya, que es a la vez pensar y recordar. Pensar y recordar no se diferencian, ¿no?, uno de otro, porque son operaciones parecidas. Así que en realidad a mí siempre me han fascinado estas relaciones, ¿no?, en las que el pasado interviene en nuestro modo de vida, en nuestro modo de pensamiento, esencialmente y de una manera pues, espontánea, ¿no? O sea, creo que en algún momento de nuestras vidas, cuando somos pues, tal vez muy jóvenes, descubrimos la complejidad del pasado, la complejidad de los recuerdos, porque descubrimos que lo que ha ocurrido es irreparable, que no podemos evitarlo, que ya está escrito y que tenemos que tener una relación de armonía o no con ese pasado. Entonces, uno de los temas justamente de esta novela es el tema del pasado también, ¿no? Es una novela en la que reaparece una mujer que el protagonista creía muerta por su culpa, y el tema del pasado y el tema de la culpa se relacionan extraordinariamente bien, digamos, para lo que me interesa en las novelas, ¿no? Creo que el pasado
como ocurre con el personaje de esta novela, nos tiende emboscadas. Tú puedes manejar tu automóvil y ponerte la luz roja en un semáforo y a lo mejor está a tu lado la chica con la que tú tuviste alguna relación muy importante y esa relación importante termina en un cruce de miradas en un semáforo, pero ahí el pasado ha vuelto, el pasado está ahí siempre, o escuchas una canción que pertenecía a un recuerdo muy importante, o en estas situaciones pasajeras, banales, espontáneas, de alguna manera el pasado se las arregla para volver donde ti y volver con toda su carga, ¿no? Y por asociación despertar otras experiencias y sensaciones. Así que sí, creo que es curioso, ¿no? Es interesante cómo el pasado se vuelve un tiempo presente, que es, digamos, en la frase de Faulkner, el pasado siempre es un presente, ¿no? Está siempre frente a ti, está siempre a tu lado y te está condicionando. Cuéntanos, Alonso, ¿qué piensas del concepto que apareció aquí en Francia en los 90 de devoir de mémoire, deber del recuerdo? Hacía referencia a la Shoah, que no hay que olvidar. Tenemos un deber Mira, moral. yo siempre he pensado, Jordi, que el recuerdo tiene una moral, hay una moral de la memoria. Creo que tenemos la obligación de recordar. Creo que el olvido es inmoral, porque el olvido es descartar a seres humanos que han tenido, digamos, una presencia muy importante en nuestras vidas y que a las cuales les debemos todo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Sendero Luminoso, que es un tema digamos, en el que me he metido mucho, en la guerra de Sendero Luminoso en el Perú, que dura, bueno, 10 o 12 años, la cantidad de héroes anónimos que ha habido, ¿no? La cantidad de personas, como las guerras en Europa, como las guerras en el resto de América Latina, la cantidad de personas de enfermeras, de médicos, de soldados, de maestros, ¿no? De personas que hicieron algo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de senderistas revolucionarios entra a un pueblo en los Andes, obliga a los alumnos a cantar el himno senderista y le dice al profesor que tienen que cantarlo para ellos. El profesor se niega y le pegan un tiro delante de la clase. Esto pasó realmente. Y yo he tratado de averiguar el nombre de esta persona, de ese profesor, no he podido, pero alguien tiene que decir que este tipo le dio un ejemplo a sus alumnos con su vida. Y como ese ejemplo hay muchos que aparecen en esta novela y en otras que he escrito sobre el tema. Y yo siempre recuerdo una novela que yo adoro, que es Middlemarch, de George Eliot, donde en la última escena están conversando las dos protagonistas y una de ellas le dice a la otra: tú te das cuenta que si estamos aquí nosotros tomando el té, tomando biscotelas, conversando tranquilas, se lo debemos a personas en el pasado que hicieron algo para que nosotros pudiéramos estar tranquilas acá haciendo lo que hacemos, y esas personas hoy descansan en tumbas que nadie visita, ¿no? En Unvisited Tombs. Entonces esto me parece que es parte del trabajo que solo la novela puede hacer, porque ni la historia ni el periodismo rescatan la labor de los héroes anónimos, y solamente los escritores de alguna u otra manera rendimos un homenaje a esta gente que a través de la memoria, de la moral de la memoria, puede aparecer hoy en día. No es por casualidad que el protagonista de tu novela se llama Ángel. Sí, Ángel es un hombre que está totalmente ligado a esa... No hay muchos ángeles, desgraciadamente. Sí. No. Sí, era un nombre muy común en una época bueno, ahora ya hay pocos ángeles. Uno de tus personajes, Esteban, que es sacerdote en una cárcel donde Ángel está interno, habla de la pobreza, justificando la violencia a veces a causa de la pobreza, pero no la pobreza banal, la pobreza severa, una pobreza de verdad, en la que te puedes morir de frío y que sabes que dice él que no vas a tener nada de comer durante todo el día. ¿Eso engendra violencia también? Bueno, esa es, digamos, la violencia que está ligada a las estructuras, a la vida cotidiana, a la vida diaria de todos. Ahora, la pobreza no está reñida necesariamente con la alegría ni con la esperanza, ¿no? A mí me ha parecido siempre que lo peor que le puede pasar a una persona no es ser pobre, sino estar desesperada, ¿no?
Alguna vez he escrito en un ensayo que la narrativa es un observatorio de la desesperación y una indagación en la esperanza. Uno tiene que pensar siempre que hay una esperanza. Y lo peor que le puede pasar a una persona en realidad no es la pobreza, sino no tener esperanza. No tener esperanza de que algún día puede cambiar su vida, ¿no? Y es un tema que a mí siempre me ha emocionado y creo que lo que más me interesa como escritor en todo es qué hace que una persona quiera seguir viviendo, quiera seguir teniendo proyectos, quiera seguir amando a las personas a las que ama, a pesar de que no tiene una ideología o una religión o una norma o una ley que se lo sugiere o se lo ordena. O sea, el instinto de la supervivencia y el instinto de la esperanza me parece que son ejemplos de lo que más me interesa en los personajes, ¿no? Y esa esperanza quizás los gobiernos pueden infundirla, ¿no? Sí. El deber de memoria precisamente nos obliga a descubrir los culpables de los conflictos. Hay una conferencia que da Borges en el año 36, cuando se cumple un aniversario de la Fundación de Buenos Aires, ¿no? Y es una conferencia sobre Buenos Aires. Creo que como tú sabes, pues era el gran tema de su vida, ¿no? Porque tiene tantos poemas dedicados a los cementerios y a las calles, en fin. Y en la conferencia esta Borges dice que en medio de toda la decadencia, porque ya en el año 36 ya empezó la decadencia de la Argentina y de Buenos Aires, y dice, y Buenos Aires nos impone un deber que es el secreto y terrible deber de la esperanza. O sea, digamos, la idea de que nos imponen de ver la realidad, nos impone de ver la realidad más terrible, incluso nos imponen de ver el secreto y terrible deber de la esperanza. Tenemos el deber de la esperanza, es algo esencial. Y el instinto, ¿no? Hablando de esperanza, has utilizado para tu novela, imagino, testimonios de protagonistas de la guerra, sí. ¿no? No es fácil, ¿no? Sí, enfrentarse a eso. No es fácil. He viajado a Ayacucho. En esta novela el protagonista entra a la cárcel. Fui a la cárcel, no me quedé, pero fui varias veces, hablé con muchos presos, escuché misa en una cárcel. Yo nunca voy a misa, pero escuché misa porque me pareció una experiencia fascinante para un preso, alguien que no sabe si va a salir libre. Escuchar, digamos, a un sacerdote y a pensar en la religión me pareció conmovedora la ceremonia en ese momento. Y viajé a Ayacucho, ¿no? Tomé muchas fotos. Tomé fotos de un cuartel, salió un soldado que me apuntó porque no debía tomar fotos de instalaciones militares, así que siempre he tratado de estar cerca de los escenarios donde las historias ocurren, no para reproducirlos, sino para dar un sentido de su existencia, ¿no? Para dar una sensación de que estos escenarios existen. Así que es algo que siempre he tenido. Hay gente que solamente escribe en su escritorio, lo cual es muy respetable, pero no sé por qué me dan ganas de salir a veces y ver dónde ocurren las historias, porque finalmente es lo que le vamos a transmitir a un lector, ¿no? Que ocurre en un lugar, ¿no? Perdona, Alonso, hablando de cárceles, Ángel, tu protagonista, su cárcel está fuera. Él es feliz dentro de la cárcel. Sí. Mucha gente está más feliz dentro de una cárcel que en la sociedad, que se está convirtiendo en algo más agresivo. Sí. Él está feliz dentro de la cárcel porque él siente que está pagando una culpa, y se siente muy, muy instalado. Pero conversando con algunos presos y con el director de la cárcel, me dijeron que algunos de los presos que sueltan en las cárceles apenas se van a la calle cometen algún delito porque quieren volver a la cárcel. O sea, les encanta, se sienten protegidos, felices, tienen amigos. Así que no es mala idea, a lo mejor algún día terminamos en una cárcel nosotros también. Eso no dice nada bueno para nuestra sociedad, ¿no? Que se esté mejor en una cárcel que en el exterior. Sí, pero mira, yo lo que creo es que, digamos, cada uno trata de inventar algún proyecto de vida, ¿no? En algún momento adoramos a nuestros padres como mi nieta adora a mi hijo y a su madre. Y en la adolescencia perdemos esa adoración a los padres y empezamos a preguntarnos qué va a pasar con nosotros, qué vamos a hacer. Y esto es lo que hace que a esa edad uno invente un proyecto, invente un sueño, invente una narrativa propia. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y eso es fundamental, creo yo, para ordenar tu vida. O sea, en realidad la realidad no existe, pero es una ficción. La ficción es lo que le da un sentido a la realidad y lo que le da un orden. La realidad misma no tiene una existencia. Entonces,
bueno, uno quiere ser escritor, o quiere ser abogado, o quiere ser médico, o quiere viajar por el mundo, pero el que no tiene un invento, un sueño, una narrativa, bueno, ahí ese es el que va a sufrir más, ¿no? Y dentro de esa narrativa, la esperanza. Claro. Ya para terminar, en tu novela nos cuentas atrocidades terribles que ocurrieron durante la guerra. ¿Se puede perdonar todo? ¿O hay cosas que no se deben perdonar? Eso me parece un gran tema, el tema del perdón. En nosotros tenemos la idea del perdón como en el mundo occidental, como yo te pido disculpas o te pido perdón y tú me lo concedes. Pero en el mundo andino, que es un tema que está en la novela también, hay un ritual que se llama el Pampachinacuy, que es las dos personas no es que se pidan perdón, sino conversan y dicen, somos diferentes. Y esto ha ocurrido porque somos diferentes, pero vamos a enterrar las diferencias y vamos a olvidarnos y vamos a seguir adelante en lo que somos iguales. Entonces el ritual del perdón no es un ritual de que uno acepte disculpas del otro, sino de que se converse sobre las semejanzas y diferencias de cada uno y enterrar las diferencias. Yo creo que esto es un tema fascinante, porque siempre el perdón y la reconciliación y la redención han estado ligados a la culpa, pero tú comprenderás, Jordi, que estamos hablando entre católicos, ¿no? Acá este es un mundo muy católico. Yo no voy a misa, pero mi cultura es católica y todos estos temas de la culpa y la redención de lo que estamos hablando vienen del mundo católico. Así que somos católicos por cultura y por vocación al final. Es más positivo quizás, ¿no? El hecho de partir de cero, compartiendo los errores para evitarlos quizás, ¿no? Sí, para evitarlos, y porque eso mismo también la memoria tiene una moral, ¿no? O sea, la moral de la memoria no es solamente una obligación moral, también es una obligación práctica para poder evitar lo que va a ocurrir. Pero hay que seguir inventando, hay que seguir inventando, no hay reglas para hacer nada, hay que seguir inventando con toda la buena voluntad. He leído una novela de Flanagan, un autor, Richard Flanagan, que dice: la vida es un invento que nunca se termina. La vida hay que seguir inventándola. Sigamos entonces. En fin, pues ya lo saben. La viajera del viento, novela de Alonso Cueto, ha sido publicada aquí en Francia por Gallimard y en castellano por Planeta en Perú. Sí, por Planeta. Por Planeta en Perú. Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta novela aquí en Francia. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Jordi, encantado de estar contigo y con todos los que nos han escuchado. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.